Muy buenos días, tarde o noche en el que usted esté viendo este video. A nombre de la Universidad Continental, dirigido por el magíster Jonathan Hilario Quispe Arellano, presentaré el siguiente trabajo en grupo integrado por Alvarado Zárate Jefferson, Ayuque Apolinario Cristina, Martínez Palacios Pamela, Méndez Choque Carolina y mi persona, Contreras Chávez Alexis. El presente trabajo se titula Uso de programas para realizar un estudio hidrológico. En este caso utilizaremos los programas de ARGIS, Hidroesta, ELEC HMS para el estudio de la subcuenca del río Chulcas. En cuanto al contenido, primero hablaremos sobre el resumen ejecutivo, también veremos lo que son los aspectos generales, la introducción, antecedentes, objetivos. También hablaremos sobre una evaluación hidrológica. Esto contará de una descripción general de la cuenca, análisis y tratamientos, modelamiento hidrológico y para finalizar tendremos las conclusiones, referencias bibliográficas y los respectivos anexos. En cuanto al resumen ejecutivo, veremos la ubicación de nuestra subcuenca del río Chulcas. Esta se encuentra ubicada en América del Sur, país Perú, en la región hidrográfica de la cuenca del Mantaro, departamento de Junín, provincia de Huancayo, como podemos apreciar en el siguiente video. América del Sur, Perú, región hidrográfica de la cuenca del Mantaro, departamento de Junín, y la provincia de Huancayo. Ahora veremos los aspectos generales de nuestra cuenca. En lo que es la introducción, primero hablaremos los antecedentes de nuestra subcuenca del río Chulcas, también veremos los objetivos y una evaluación hidrológica del mismo. De igual manera, se verá la importancia que tiene el agua en el estudio hidrológico de nuestra subcuenca, también la hidrología como ciencia que estudia las propiedades físicas, químicas y mecánicas del agua, así como también su distribución y circulación en la superficie de la Tierra, en el suelo y en la atmósfera. Seguidamente hablaremos sobre la descripción y evaluación hidrológica del río Chulcas. Definición de la cuenca hidrográfica. Es aquella que hace que el agua que proviene de las montañas o del deshielo descienda por la depresión hasta llegar al mar. En algunos casos, la cuenca puede no alcanzar el nivel del mar, así se trata de un valle encerrado por montañas, en cuyo caso la formación acuífera será una laguna o lago. Dentro de estas tenemos lo que es las cuencas endorreicas, que son aquellas donde las cuencas no llegan al mar, que tienen como resultado la formación de sistemas de agua estancada, como son los lagos o lagunas. Las cuencas exorreicas son aquellas que drenan sus aguas al mar o al océano y que por lo tanto no se quedan encerradas en diferentes conjuntos de las montañas. También tenemos las cuencas arreicas, son las aguas que se evaporan o se filtran en terrenos antes de exaguarse, ¿no?, en una red de drenaje. Los arroyos y cañones de la meseta patagónica central pertenecen a este tipo, ya que no desaguan en un río u otro cuerpo hidrográfico de importancia. También son frecuentes en áreas del desierto del Sahara y en muchas otras partes. Hablaremos también de las partes de una cuenca, que está integrada por una cuenca alta, que comprende a la zona donde nace el río, el caudal se desplaza por una gran pendiente. También tenemos una cuenca media, la parte de la cuenca en la cual hay un equilibrio entre el material sólido que llega traído por la corriente y el material que sale. Visiblemente no hay erosión. La cuenca baja, la parte de la cuenca en la cual el material extraído de la parte alta se deposita en lo que se llama cono de deyección. En cuanto al elemento físico, social, biológico, en este sentido, actúan como importantes reservorios de agua, que pueden ser aprovechadas no solo por el ser humano para su consumo personal, también suministrado recursos para los recursos naturales, desarrollando actividades productivas que dan sustento a la población. Usos directos como en la agricultura,
la industria, el agua potable, entre otros. Dilución también de contaminantes, generación de electricidad, regulación de flujos y control de inundaciones. Transporte de sedimentos, recarga de acuíferos, dispersión de semillas y larvas de la biota, también para el consumo de los animales y plantas, y por lo tanto el desarrollo del sistema biótico completos y duraderos. De más está decir que en el planeta Tierra encontramos numerosas cuencas hidrográficas, poseyendo cada una de ellas características particulares. Algunos de los mares actuales se consideran cuencas hidrográficas endorreicas debido a su progresiva pérdida de su contacto con el océano. También tenemos lo que es las características de una cuenca, la curva cota-superficie. Esta característica nos da una indicación del potencial hidroeléctrico de la cuenca. También tenemos el coeficiente de forma, que da indicaciones preliminares de la onda de avenida que es capaz de generar. También el coeficiente de ramificación, también da indicaciones preliminares respecto al tipo de onda o avenida. Ahora hablaremos sobre las características morfológicas de la cuenca. El área está definida como la proyección horizontal de toda la superficie de drenaje de un sistema de escorrentía dirigido directa o indirectamente a un mismo cauce natural. Corresponde a la superficie delimitada por la divisora de aguas de la zona de estudio. Este parámetro se expresa normalmente en kilómetros cuadrados. Este valor es de suma importancia porque un error de su medición incide directamente en los resultados, por lo que se hace necesario realizar mediciones contrastadas para tener total confianza de este valor. Ahora, el perímetro es la longitud sobre un plano horizontal que recorre la divisora de aguas. Este parámetro se mide en unidades de longitud y se expresa normalmente en metros o kilómetros. Los parámetros asociados a la forma de la cuenca intervienen de manera importante en las características del hidrograma de descarga de una determinada corriente, particularmente en los eventos de avenidas máximas, en particular las cuencas de igual área pero de diferente forma, generan hidrogramas diferentes. Parece claro que existe una fuerte componente probabilística en la determinación de una cuenca mediante sus parámetros y las características de la red de drenaje. Por esta razón se han buscado relaciones de similitud geométrica entre las características medias de una cuenca y de su red de canales con esta y de otras cuencas, ¿no? La forma de la cuenca condiciona la velocidad del escurrimiento superficial. Para cuencas de igual superficie y formas, maestría en energía y ambiente diferentes, se espera un comportamiento hidrológico también diferente. La medición de los factores de forma de una cuenca se realiza por medio de una metodología que permite cubrir dos objetivos. El primero es que permite comparar las formas de la cuenca con figuras geométricas conocidas, y el segundo es que permite comparar los resultados de las mediciones, las cuales son adimensionales, con los obtenidos en otras cuencas en las que se puede tener mayor información histórica de su comportamiento hidrológico. Ahora hablaremos sobre qué es la longitud de la cuenca. Se define como la distancia horizontal desde la desembocadura de la cuenca, punto de desenfoque, hasta otro punto de aguas arriba, donde la tendencia general del río principal corte la línea del contorno de la cuenca. El ancho de la cuenca también se define como la relación entre el área y la longitud de la cuenca. La elevación media es a partir de la curva hiposométrica, se determina la elevación media equivalente al 50% del área de la cuenca, donde el eje X del gráfico se aplicará el porcentaje. La pendiente media de la cuenca es uno de los principales parámetros que caracteriza el relieve de la misma, que permite hacer comparaciones entre cuencas para observar fenómenos, erosiones que se manifiestan en las superficies, como se aprecia en la fórmula. Ahora hablaremos sobre la característica de los cauces. Primero vamos a definir lo que es cauce, ¿no? Cauce es un concepto que deriva de cáliz, un vocablo latino
que puede traducirse como conducto de agua. Se llama cauce al lecho de un arroyo o un río, es decir, a la depreciación del terreno que contiene agua. Puede decirse que el cauce es un lugar físico donde fluye el agua en su curso, entre las orillas o riberas. Cuando el agua sale de su cauce, se provoca una inundación. Es importante tener en cuenta que el caudal de un arroyo o de un río puede variar de acuerdo a la estación, ya que las precipitaciones aumentan o disminuyen según la época del año. Un curso de agua. Los cauces se clasifican según su constancia de transporte y según su forma. Hablaremos sobre su constancia de transporte caudal. Un curso de agua perenne presenta una superficie de agua persistente a lo largo del año. Un curso estacional presenta una superficie de agua solo durante una época húmeda todos los años. Un curso intermitente presenta una superficie de agua en un periodo de época húmeda, días de semana y solo algunos años. Y un curso efímero, llamado también wadi, solo presenta una superficie de agua de corta duración, horas, días. Nótese al inicio de los cursos de agua, generalmente en cabeceras pertenecientes a un clima árido de índice superior. Ahora hablaremos sobre los tipos de red de drenaje. Tenemos lo que son los dendríticos, rectangular, angulado, pinado, radial, angular y paralelo. Y explicaremos a detalle cada uno de estos. Para hablar de la red de drenaje, primero tendríamos que saber qué es una red de drenaje, ¿no? Este se refiere a la red natural de transporte gravitacional de agua, sedimento o contaminantes formadas por ríos, lagos y flujos subterráneos, alimentados por la lluvia o la nieve fundida. La mayor parte de esta agua no cae directamente de los cauces fluviales y los lagos, sino que se infiltra en el suelo. El drenaje dendrítico viene a formar una mano extendida, siendo equivalentes los afluentes del río principal a cada uno de los dedos de la mano. Es el tipo de drenaje fluvial más común que existe. Un ejemplo, en España tienen un drenaje perfectamente dendrítico, los ríos que son el Duero y el Ebro, entre muchos otros, ¿no? La palabra dendrítico procede del griego dendrón, que significa árbol, debido a la semejanza que este tipo de drenaje tiene con el árbol y sus ramas, las cuales forman sus tributarios o afluentes. Ahora hablaremos sobre el drenaje pinnado. Son cuencas dendríticas modificadas e indican un elevado contenido de limo en el suelo. Son típicas de las zonas loes o llanuras aluviales de textura fina. El drenaje tiene la forma de nerviación de ciertas hojas en la que los tributarios se juntan formando ángulos casi rectos que se ven agudizando aguas arriba. El drenaje paralelo se da en regiones de pendiente uniforme como llanuras, mesetas, de piedemonte, depresiones, antiplanos y también en regiones donde actuaron las glaciaciones continentales. El drenaje paralelo se presenta en preferencia entre los afluentes de la margen izquierda del río principal en el hemisferio norte, solo que se unen a dicho río después de recorrer parte de su curso muy cerca del mismo. Ahora hablaremos sobre el drenaje radial. Esta forma de drenaje se caracteriza por una red circular con canales paralelos procedentes de un punto elevado. Suele existir una corriente colectora principal que circula alrededor de la base de la elevación topográfica. Los volcanes y los cerros aislados suelen presentar este tipo de drenaje. Ahora, el drenaje rectangular es otra variable del drenaje dendrítico. Las
tributarios suelen juntarse con las corrientes principales en ángulos casi rectos y dan lugar a formas rectangulares, controladas por las fracturas y las juntas de las rocas. Cuanto más claro es el patrón rectangular, más fina será la cubierta del suelo. Suelen presentarse sobre pizarras metamórficas, esquistos y gensis, en areniscas resistentes si el clima es árido o es arenisca de poco suelo en climas húmedos. El drenaje angulado es una variable más del drenaje dendrítico, en la que las fallas, fracturas y sistemas de unión han modificado su forma clásica. Aguas arriba son comunes las curvas fuertes formando ángulos grandes, ya que los tributarios suelen estar muy controlados por las rocas. El tipo y la dirección del ángulo puede reflejar un tipo específico de roca. Por ejemplo, las areniscas tienen tendencia a formar uniones paralelas, mientras que las calizas dan lugar a uniones muy agudas. Ahora hablaremos sobre la caracterización de un río principal. La longitud del cauce principal de la cuenca viene definida por la longitud de su cauce principal, siendo la distancia equivalente que recorre el río entre el punto de desagüe aguas abajo y el punto situado a mayor distancia topográfica aguas arriba. Al final, que la superficie, este parámetro influye enormemente en la generación de escorrentina y por ello es determinante para el cálculo de la mayoría de los índices morfométricos menores al que hacen una cuenca redondeada. El perfil longitudinal de un río es la línea obtenida al representar las diferentes alturas desde su nacimiento de esta desembocadura. Generalmente los ríos tienen un perfil longitudinal cóncavo, aunque en ocasiones aparecen partes aplanadas y abruptas a causa del afloramiento de rocas duras, actividades tectónicas recientes o cambios de subidos de un canal. El nivel de base general está constituido por la altura mínima y corresponde generalmente al nivel del mar. El perfil del equilibrio de un sistema fluvial se refiere a un estado en el que las variaciones que actúan y el nivel de base son constantes. Cuanto más importantes sean las modificaciones de perfil, mayor es el tiempo requerido para ajustarse al perfil de equilibrio. Ahora hablaremos sobre la relación de bifurcación, que es la proporción que existe entre el número de segmentos de un orden y el número de segmentos de orden inmediato superior. El promedio de la relación de bifurcación de estos valores parciales se puede tomar como un valor representativo de la cuenca y es considerado característico del sistema y su torrencialidad. También tenemos lo que es la jerarquización, que permite tener un mejor conocimiento de la complejidad y desarrollo del sistema de drenaje de la cuenca. El orden se relaciona con el caudal relativo del segmento de un canal. Ahora hablaremos también sobre las características morfológicas, en este caso la densidad cauce, que determina la densidad de drenaje, mediante el método Orton. En lo que es densidad de cauce, para determinar su densidad de drenaje, se calcula dividiendo la longitud total de las corrientes de la cuenca por el área total que las contiene, donde en el numerador va la sumatoria de longitud de las corrientes efímeras, intermitentes y perennes de la cuenca en kilómetros y el numerador, que es el símbolo de A, va a la superficie de la cuenca en kilómetros cuadrados, que vendría a ser el área. Este índice permite tener un mejor conocimiento de la complejidad y desarrollo del sistema de drenaje de la cuenca. También hablaremos sobre el índice de torrencialidad, que relaciona número corriente de primer orden con el área total de la cuenca. Para su cálculo se puede usar
del área total de la cuenca, se puede usar papel milimetrado o un planímetro, pero también es posible determinarla por medio de herramientas informáticas, para lo que es necesario disponer de una base cartográfica digital y plantillas de ArcView, ArcGIS, entre otros, o un programa de dibujo asistido por ordenador como puede ser el ACAD. Una característica morfológica más también es la pendiente cauce, índice de capacidad de flujo, para transportar sedimentos mediante el método de elevaciones extremas. Para representar la pendiente media del cauce principal, para el cálculo se traza una línea en el perfil longitudinal del cauce, tal que el área comprendida entre las líneas y los ejes de coordenada sean igual a la comprendida entre el perfil y dichos ejes, como se muestra en la fórmula: la altura máxima menos la altura mínima entre la longitud total por 100. Método Fastetter. Es un método para identificar y codificar cuencas desarrollado por el ingeniero hidrólogo brasilero Otto Fastetter en el año 1989. Este método consiste en asignar IDs a unidades de drenaje basado en una topología de la superficie del terreno. Las unidades de drenaje son divididas en tres tipos. Una cuenca Fastetter es un área que no recibe drenaje de ninguna otra área. Una intercuenca Fastetter es un área que recibe drenaje de otras dos unidades de aguas arriba. Cuenca interna es un área de drenaje que no contribuye con flujo de agua de otra unidad de drenaje. La metodología. Primero, dentro de la cuenca se debe identificar el río principal. Segundo, identificar los 4 mayores tributarios o afluentes de la cuenca, las cuales se codificarán con números pares, tales como el 2, 4, 6 y 8. Si existen lagunas, se codifica con el número 0. El resto de tributarios menores se codifican con números impares y estas son las intercuencas. Un caso especial ocurre en las 2 unidades finales y más altas del río. En este caso, la unidad que presenta mayor área de drenaje es asignada con el código 9 y el otro más pequeño con el número 8. El Perú hidrográficamente se divide en 3 vertientes bien definidas, como el Pacífico, el Amazonas y el Titicaca. ArcGIS. El ArcGIS es un programa de sistema de información geográfica que le permite mostrar información geográficamente referenciada de forma rápida y sencilla. Además, te permite importar puntos, curvas de nivel, para así crear archivos vectoriales o de raster. Para delimitar una cuenca hidrográfica, se hace uso de las herramientas de ArcToolbox. La más usada frecuentemente es la herramienta de Hydrology para determinar la dirección de flujo, flujo de acumulación y crear el shapefile de la cuenca ya delimitada. A su vez, el ArcGIS cuenta con un conjunto de programas como ArcScene, el ArcMap, el ArcCatalog y el ArcGIS Desktop. Hidroesta 2. El Hidroesta es una herramienta para el cálculo y análisis de información pluviométrica. Con este software se puede realizar cálculos de datos agrupados y no agrupados, además de determinar la regresión lineal, no lineal, simple, múltiple y polinomial. También dentro de sus muchas herramientas se puede realizar el análisis de intensidad de los pluviogramas registrados y determinar la duración y periodo. Asimismo, se realiza el análisis de precipitación mediante métodos aritméticos o también por el polígono de Thiessen e isoyetas. A su vez, se puede determinar los caudales mediante el método racional y el MACMAT. El EDHMS está diseñado para simular procesos de estudios de disponibilidad de agua, para también simular el drenaje urbano de futuras urbanizaciones, así también nos sirve para pronosticar los flujos de una zona. Este programa además te permite realizar una descripción física de la cuenca, descripción meteorológica, asimismo realizar simulaciones hidrológicas como precipitación y cálculo de caudal. Mediante una conexión con el SIG se puede hacer también una simulación de una cuenca. El desarrollo del programa tiene varias fases, las cuales inician con la determinación de la lluvia neta de una cuenca, seguido de la determinación del escurrimiento, después la suma de escurrimientos directos,
Finalmente, el cálculo de evolución del hidrograma. Objetivos del proyecto. Como objetivo general tenemos el hacer uso de los programas ARGIS, HidroEsta2 y ECHMS para realizar el estudio hidrológico de la subcuenca Shulcas. Entre los específicos tenemos usar ARGIS para delimitar la cuenca y codificar mediante el método Fasteter, asimismo caracterizar geoformológicamente la subcuenca Shulcas. Segundo, analizar las variables meteorológicas e información pluviométrica haciendo uso del programa HidroEsta2. Tercero, explicar el modelamiento hidrológico haciendo uso del programa ECHMS. Evaluación hidrológica. Descripción general de la cuenca. La subcuenca Shulcas geográficamente se encuentra en Perú, en el departamento de Junín, en la provincia de Huancayo. Hidrográficamente, la subcuenca del río Shulcas se encuentra dentro de la unidad hidrográfica de la cuenca del Mantaro, y esta pertenece a la cuenca del Amazonas. Delimitación de la cuenca. Para delimitar la cuenca, primero tenemos que obtener los datos de las curvas de nivel, ingresando a la página GeoGPS Perú, y ubicar las zonas en las que se encuentra la cuenca. En este caso, la subcuenca del río Shulcas se encuentra en la zona 24M y 25M. Entonces, descargamos, primero buscamos la 24M, la descargamos y la guardamos. Seguidamente, abrimos el ArcMap, conectamos el folder o la carpeta donde están guardadas las curvas de nivel, las cargamos al ArcMap. Una vez cargada ambos archivos, la 24M y 25M, procedemos a con la herramienta Geoprocessing Merge. Vamos a unir estas dos curvas para tener solo una. Después de esto, con la herramienta Analysis Space Tools, creamos el team con Topo to Raster. Después creamos un fill, cargamos el archivo anterior, lo guardamos. Después, con la herramienta Hydrology, Flow Direction, cargar el fill, guardar. Seguidamente, Flow Accumulation, cargar el archivo anterior, guardar. Seguidamente creamos un shapefile en la carpeta de trabajo, la cual la vamos a poner de nombre desfogue. Luego vamos a editar un punto. Nos dirigimos a la imagen y ubicamos un punto donde sería el desfogue de la subcuenca. Con la herramienta Raster to Polygon, cargamos el archivo de Watershed y lo guardamos. Y finalmente tenemos creada la cuenca del río Shulcas. Asimismo, con la cuenca ya delimitada, nosotros podemos determinar el área. En este caso es de 214 kilómetros cuadrados y el perímetro de 73 kilómetros. Aquí podemos ver una imagen de la cuenca delimitada con la topografía de la zona. Ahora vamos a hacer la determinación del orden de cauce mediante el método de Stratler. Primero, con el DEM de la cuenca, hacemos uso del
la herramienta Hydrology Flow Direction y creamos la dirección de flujo. Cargamos el DEM, hacemos el flujo acumulado con la herramienta Flow Accumulation. Aquí también cargamos el archivo anterior de dirección de flujo, lo guardamos. Seguidamente con la herramienta MathAlgebra Raster Calculator determinamos el orden de ríos. Primero con la herramienta logaritmo en base 10 cargamos el archivo Flow Accumulation, la dirección de, el flujo de acumulación. Ok, lo guardamos. Nuevamente con la herramienta Raster Calculator aplicamos la condicional. Cargamos el archivo Raster Calculator, el archivo anterior, y esto tiene que ser mayor a 1, el mismo archivo, y lo guardamos. Seguidamente hacemos uso de la herramienta Hydrology, Streamlink, cargar el último raster que creamos, también cargar el archivo Flow Direction, guardar. Seguidamente con la herramienta Stream Order cargamos el archivo guardado anteriormente, también cargamos el archivo Flow Direction, ok, guardar. Con la herramienta Stream to Feature cargar el Stream Order, también el Flow Direction, ok. Y ahora nos va a mostrar el orden de cauces, pero para poderle darle una mejor visibilidad vamos clic derecho al archivo, propiedades, y ahí podemos cambiar los colores de la cuenca, hacer que se muestren las IDs del orden de cauce. Para determinar las curvas ipsométricas, primero cargamos el ArcMap con el archivo que teníamos del DEM. Segundo, creamos curvas de nivel con la herramienta Spatial Analysis Tools, herramienta Surface, Contour, y cargamos el DEM y lo ponemos a una distancia de 50 metros. Seguidamente con la herramienta 3D Analysis, herramienta Create Team, ubicamos la zona WGS84, cargamos las curvas de nivel generadas anteriormente, ok, y se muestra de esa manera. Seguidamente, para editarlo a la forma de la cuenca delimitada, con la herramienta Editing, y corregimos y enmarcamos solamente la cuenca. Herramienta Projection and Transformation, herramienta Project, cargamos el archivo anterior modificado, seguidamente Surface, Slope, cargamos el DEM, ok. Ahora en este paso vamos a clasificar los cauces con la herramienta Hydrology, Reclassify, cargamos el Slope, en el icono, en el botón Reclassify, va a tener 9 niveles, o lo vamos a dividir en 9 rangos, Break Evalues, en porcentaje y ok. Finalmente, para poder determinar el porcentaje, las áreas, y con la herramienta Zonal Statics as Table, cargamos el archivo Reclass Slope y se genera un cuadro de áreas por curvas, como podemos ver a continuación.
Como lo había mencionado anteriormente, con la delimitación de la cuenca en el ARMA podemos obtener el área en kilómetros cuadrados y el perímetro en kilómetros. Tenemos una base de datos en el Excel, entonces cargamos la información para poder así determinar el coeficiente de compacidad. Seguidamente, también hay otros casos en los que no se muestra el área ni el perímetro, entonces en el ARMA, en el cuadro de valores, hacemos clic derecho, Add Label, y agregamos perímetro, le ponemos el nombre de área, configuramos la unidad, en este caso kilómetros cuadrados, y también el perímetro. También te pide centro de gravedad, X y Y, cargamos la información, copiamos. También la subcuenca de Shulkas es de orden 4, entonces todos los datos obtenidos lo copiamos al Excel, seguidamente lo sumamos. Hay una parte en donde te pide calcular la longitud del río principal, entonces como el último orden del río, que vendría a ser el número 4, entonces hacemos la sumatoria del orden 4 y esa vendría a ser la longitud del río principal. Como podemos ver, ahí estamos haciendo la sumatoria de ríos del orden 1. Seguidamente se hace la sumatoria de ríos de orden 2. Asimismo, se hace la sumatoria de ríos, de la longitud de ríos de orden 3. Y finalmente la sumatoria de longitudes de ríos del orden 4. Esta es la que nos va a determinar la longitud total del río principal. Entonces estos datos lo pasamos al Excel. Con los datos obtenidos de la delimitación con el ArcGIS, nosotros pudimos obtener el área de la cuenca, como se muestra en la imagen. Y de acuerdo a lo obtenido, nosotros podemos hacer una clasificación de áreas en la que menciona que entre un área de 100 y 300 kilómetros cuadrados es una subcuenca. Esto no está definido mediante norma en el Perú, pero tomamos como referencia del libro de Reyes del año. Asimismo, determinamos también el perímetro de la cuenca, que es 73.34 kilómetros, las coordenadas de centroide en X, que es 487.761, y en centroide en el eje Y, que es 8.674.976.59. Tenemos el índice de compacidad o coeficiente de Gravelius, que nos resulta un valor de 1.4. Esto está dentro del rango de 1.25 y 1.50, que nos dice que es una cuenca oval, redonda o oval oblonga. Longitud del máximo recorrido, que es un total de 24.64 kilómetros. El factor forma nos sale 0.35. La pendiente de la cuenca, que es de 21.22%. Esto está dentro del rango de 20 a 35 y nos menciona que el tipo de relieve es de forma accidentado, fuertemente accidentado. Pendiente de la red hídrica, podemos verlo ahí, tiempo de concentración 0.063 milímetros. Los datos
la curva isométrica se puede construir esta tabla en la que representamos el intervalo entre curvas, que va de 0, 6.6, y así son 9 rangos. La curva promedio, el área parcial en cada rango, las áreas acumuladas, las áreas que quedan y el porcentaje del total. Todos estos datos nos debe resultar la misma cantidad de área de la cuenca, en este caso que era de 214 kilómetros. Y asimismo se puede construir una curva isométrica que determina que la cuenca es una cuenca adulta. En esta oportunidad vamos a hacer la verificación por el método Hochstetter de video Schultes. Para empezar, vamos a explicar qué programa vamos a usar y qué herramientas. El programa es el ARMA 10.5. Bueno, las herramientas que vamos a usar para hacer este proceso es el Fill, Flow Accumulation, Flow Direction, Flow Stream Reading, Stream da Futuro, Watershed, Reclassify. También vamos a usar lo que es Conversation Tools, Brown Raster, Raster de polilínea, también el Geoprocessing, Clip y Merge. En esta oportunidad vamos a hacer la geografía base. Vamos a ir al departamento. Luego vamos a ir a la provincia. Y luego al distrito. Ya cargó. Ahora vamos a las flechitas de color rojo. El de mí, por ejemplo, lo que yo voy a descargar va a ser el 4M, luego el 25M, luego vamos a ir a nuestro arma y estas son las carpetas. Vamos a extraer las dos carpetas para crear una nueva carpeta. Ya. Esa nueva carpeta le pueden poner el nombre método Hochstetter, cualquier para que se puedan recordar. Yo le pondré ese nombre. Ya está. Vamos a guardarlo ahí. Ahora vamos al arma. Y en mis casos ya tengo las carpetas. Lo voy a abrir. Y luego voy al HP. Voy a cargar primero las curvas. Eso demora, ya que pesa la información. Ya cargó. Igualmente vamos a hacer con el 25 con HP, vamos a cargar. Ya está. Pero te nos falta aquí juntarlo los dos, que sea solamente uno. Vamos a ir a Geoprocessing, a Merge, y vamos a juntar. Esto te permite juntar. Ya vamos a seleccionar las dos. Ok. Esperemos, ya cargó. Y ya está junto todo, pues.
Igualmente vamos a hacer con los ríos, vamos a cargarlo. Los cambiamos de nombre para no confundirnos. Ahora vamos a ver, vamos a cargar los dos shapes y vamos a ponerlo así. Cambiemos de nombre, vamos a poner los ríos. Ya, eso sería el primer paso. Ahora vamos a la siguiente diapositiva, donde va a crear el bien. Vamos a crear team. Vamos a escoger el 18, el mío está aquí. Vamos a curvas, vamos a darle OK. Está cargando, eso demora. Vamos a esperar. Ya cargó el team. Bueno, aquí se nota el relieve de los ríos. Ahora vamos a crear el raster. Vamos a tu raster, aquí está. Vamos a poner el tint que hemos creado y vamos a darle aceptar. Ahora va a cargar. Ya cargó. Como vemos aquí ya está. Creado el raster. Vamos a cambiarlo y lo vamos a convertir como nombre de él. Vamos a cambiarlo de color. Yo lo pondré a esto. Aplicar, aceptar y ya está. Vamos a desactivarlo y así quedaría nuestro bien. A film, vamos a crear un film. Vamos a insertar el gem y OK. Vamos a esperar un momento hasta que cargue y está creado. Ahora vamos a cambiarle el nombre a film, nada más. Ahora vamos a Flow Direction. Le vamos a introducir el film. Y OK. Bueno, aquí se ve el relieve. Vamos a cambiarle el nombre a la dirección. Luego vamos a crear el Flow Accumulation con la dirección y OK. Y luego siguiente. Ya. Antes parece que no hubiera datos, pero sí hay. Y vamos a hacer anti-click a propiedades. Vamos a clasificar. Vamos a darle un valor de 2. A clasificar. Hasta manual. Y ya está. Bueno, a eso tienes que tantear, ¿no?
Yo lo voy a poner 50 porque ya lo analicé. Aplicar y aceptar. Y ahora se nota lo medio. Acá está el medio suelto. Ahora vamos a retroceder. Vamos en la simulación, vamos a cambiar el valor a 0 y a 1 para que se note la diferencia. Vamos a siguiente, aceptar, y ahorita va a cargar y ya cargó. Después vamos a Streamlabs, donde dice, en donde hemos creado el reclash, vamos a introducirlo, y abajo la dirección, ¿no? Damos a aceptar y ya ahora está cargando y ya está. Acá se diferencia la línea. Ahora vamos a unir la futura. Vamos a elegir la dirección para que nos dé un mejor aspecto. Ya vemos cómo está cargando todo el día y ahora está demorando. Ahora vamos a rastrear el polígono para poner por aquí. Ya está, ¿ves? Apareció y vamos a divisar todo el alrededor. Vamos a elegir para... Esto sirve para delimitar, ¿no? Todo el medio. Vamos a input. Ya. Lo voy a guardar. Ya cargó. Ahora vamos a proceder a alejarle los ríos. Los ríos, de una sola mano, vamos a reproducir. Vamos a observar ahí. Vamos a cambiar los nombres. Vamos a cambiar el color amarillo para que se note más claro nuestra delimitación. Vamos a seleccionar ahora para poder hacer el método faceta. Selecciono.
hacia abajo y lo hago uno solo. Aquí. Donde estamos lo que estamos viendo en la imagen. Ya, esperamos un rato y ya se seleccionó, ¿no? A esto le ponemos el nombre C1. Y vamos a cambiarlo de color, que va a ser el 1. Y ya tenemos todos, ¿no? Vamos a cambiar el colorcito a todo la azul. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a solicitar con el método Passetter. Vamos a texto, le acá, y primero ponemos 1. Y acá ponemos el 2. Porque mira, ahora empieza el 3. Después el 4. Después el 5. Después el número 6, sigue el 7, ahora el 8 y el 9. Estamos en el 9. Y ahora, bueno, los números no se los hago mucho. Vamos. Y esto sería nuestro mapa somocelo. Vamos a agregarle la granilla. Nueva granilla, y el segundo, aceptar, siguiente, finalizar. Bien. Pero nos está saliendo numeritos arriba. Eso lo vamos a eliminar. Y bueno. Y al final nos quedaría así nuestro mapa. ¿No? La solicitación por el método Passetter. Para terminar, el método Passetter es un sistema que describe la anatomía regional de una red hidrográfica de drenaje, utilizando una codificación jerarquizada de dígitos decimales. Es importante porque asiste en la identificación de varios niveles, procesadas con sistemas de información geográfica. Eso sería todo respecto al método Passetter, ¿no? Gracias. Buenas tardes, ingeniero. A continuación explicaré acerca del programa Hidroita 2, para qué sirve
Este programa sirve para poder calcular análisis de tormenta en diferentes tiempos, ya sea en 24 horas, en 12 horas, en 10 horas, en 8 horas. También calcula caudales. Sirve también para calcular precipitaciones en diferentes periodos de retorno. Para nosotros poder utilizar el hidroesta para poder calcular la precipitación, debemos tener datos de precipitación. ¿Y de dónde sacamos datos de precipitación? Se puede sacar datos de precipitación de la Autoridad Nacional del Agua, ya que ellos registran a través de varias estaciones meteorológicas, como también del CENAMI, que también registran datos meteorológicos. Nosotros sacamos datos meteorológicos de la estación de Víquez, de la estación de Ingenio, de la estación de Acopalca y la de estación de Guayabo. Se sacaron datos desde el año 1993 hasta el año 2013 para poder calcular el promedio de precipitación en los respectivos años necesitados. Se puede ver que en la estación de Acopalca, la precipitación desde 1992 hasta la 2011 tiene una variación constante. En la estación de Ingenio, la precipitación desde el año 1963 a la 2012 tuvo una variación de precipitaciones. En la estación de Víquez se puede evidenciar que desde la 1964 hasta la 1993 hay años donde las precipitaciones fueron muy pocas, como años que fueron muy altas. Ahí se puede ver que en la 1974 la precipitación fue alta, más de 15 milímetros. Desde el año 1993 al 2013 no se puede identificar que no hay una variación, es constante la variación. Y en la estación de Guayabo, desde la 1950 hasta la 2009, las precipitaciones fueron constantes. Nosotros, para poder calcular los datos de precipitación, debemos tener todos los datos calculados. Las alturas de las precipitaciones deben estar todas rellenadas en las diferentes estaciones. En este caso, en la estación de Ingenio y en la estación de Guayabo, se puede evidenciar que faltan datos de altura de precipitación. En el año 2013, en el año 1993, se puede identificar en el mes de marzo que no hay una altura de precipitación, como también en mayo y en octubre. Y en la de Guayabo se puede identificar que en el mes de marzo, en el mes de septiembre, en el mes de agosto, de octubre, de noviembre y de diciembre también faltan datos de altura de precipitación. ¿Y cómo poder calcular la altura de precipitación? La altura de precipitación faltante es igual a 1 entre el número de estaciones utilizadas por el valor multianual de la estación A, la cual es la estación donde le falta completar datos de altura de precipitación, entre el valor multianual de la precipitación. B por la altura de precipitación de la estación B, más el valor multianual de la estación A entre el valor multianual de la estación C por la altura de precipitación de la estación C, más la precipitación
el valor multianual de la estación A entre el valor multianual de la estación D por la altura de precipitación de la estación D. En este caso, si queremos calcular marzo de 1993, la altura de la precipitación faltante es igual 1 entre 4, el número de estaciones, por el valor multianual de la estación de Ingenio entre el valor multianual de la estación de Acopalca por la altura de precipitación de la estación de Acopalca más el valor multianual de la estación de Ingenio entre el valor multianual de la estación de Víquez por la altura de la precipitación de Víquez más el valor multianual de la estación de Ingenio entre el valor multianual de la estación de Guayao por la altura de precipitación de Guayao. Para poder completar datos de la estación meteorológica de Acopalca desde el mes de 1993 al 2013, en los diferentes meses hay alturas de precipitaciones que no tienen, entonces eso se completa, en lo cual las completaciones de datos en marzo de 2012 la altura de precipitación fue de 60.2 milímetros. En agosto de 2012 la altura de la precipitación fue de 2,98 milímetros. En septiembre de 2013 la altura de precipitación fue de 25.2 milímetros. En octubre de 2013 la altura de precipitación fue de 45.6 milímetros. En noviembre de 2013 la altura de la precipitación fue de 30.6 milímetros y en diciembre de 2013 la altura de la precipitación fue de 108.5 milímetros. Eso es para poder completar los datos. Una vez que tenemos completados los datos, en este caso utilizamos la estación de Víquez para poder utilizar los datos de precipitación máxima, los promedios de precipitación máxima, para poder introducirlo al programa de Hidroesta, para poder saber su media, su varianza, su desviación, su desviación estándar, su coeficiente de variación, su coeficiente de sesgo y su coeficiente de kurtosis. Los parámetros se miden son los muestrales, los poblacionales y los momentos lineales. Y en Hidroesta se puede medir datos no agrupados y datos agrupados. Estos parámetros se utilizan para poder hacer un análisis de consistencia. Para ello debemos tener la media, la cual es 712.24. La varianza es de 1539. La desviación estándar es de 124.8. El coeficiente de variación fue de 0.17. Su coeficiente de sesgo fue 1.16 y su coeficiente de kurtosis es de 5.56. Este programa tiene la capacidad de ordenar los datos de mayor a menor. También se puede calcular la distribución de frecuencias. Este programa tiene para poder calcular la frecuencia acumulada y la frecuencia de densidad. También crea gráficas. En este caso, la gráfica de la frecuencia acumulada
es de forma ascendente y la frecuencia densidad es de forma descendiente. Calcula la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta, la densidad y la acumulada. La distribución. En la distribución tenemos distribución normal y la distribución logarítmica. Se introducen los datos promedios de las precipitaciones máximas. Son 21 datos. El tiempo de retorno son de 21 años. Su nivel de significancia es de 0.05. Los parámetros, calcula parámetros ordinarios, también los movimientos lineales. Su localización es de 712.24. Su escala es de 124.06. Su media lineal es de 712. Y su desviación estándar es de 119.89. El caudal es de 919.31 metros cúbicos por segundo y el periodo de retorno son de 21 años. Para poder calcular la precipitación máxima en milímetros por tiempos de duración, nosotros debemos tener tiempos en horas y también tener años. Los años en 24 horas el coeficiente es el 100%, en 18 horas el coeficiente es de 80%, en 12 horas es de 80%, en 8 horas de 68%, en 6 horas es de 61%, en 5 horas de 57%, en 4 horas es de 52%, en 3 horas es de 46%, en 2 horas es de 39% y en 1 hora es de 30%. Cuando tenemos las precipitaciones en diferentes años. El tiempo de duración en 24 horas en 2 años sería de 769.52 milímetros. En 500 años es de 1243.27. En 1 hora la precipitación en 2 años sería de 230.85 milímetros y en 500 años es de 372.98 milímetros. Y la intensidad de lluvia en milímetros por hora según el periodo de retorno. La intensidad es igual al periodo de retorno, que van a ser en milímetros, entre el tiempo de duración, que van a ser en horas. El tiempo de duración es de 24 horas, en 24 horas, en 18 horas, en 12 horas, en 8 horas, en 6 horas, en 5 horas, en 4 horas, en 3 horas, en 1 hora, en los diferentes años. En 2 años, en 5 años, en 10 años, en 50 años y en 500 años. Si nosotros quisiéramos la intensidad de lluvia en 24 horas en 2 años, sería de 32.06. Y si quisiéramos la intensidad de lluvia en 500 años en 24 horas, son de 51.80 milímetros. En 1 hora, su intensidad de lluvia es de 230.85 milímetros y en 500 años es de 372.89 milímetros. También analiza el análisis de tormenta en diferentes años, en 2 años, en 5 años, en 10 años, en 20 años, en 50 años, en 100 años. Tiene
grafica lo que es la curva de masa y el histograma. El histograma se puede evidenciar que tiene una altura ascendente. La curva de masa también es ascendente. En el método de Thiessen también calcula el método de Thiessen, pero para nosotros tener los datos para introducir al método de Thiessen necesitamos tener las estaciones. En este caso utilizamos cuatro estaciones: la estación A, que es la de Acopalca; la estación B de Guayao; la estación C de Víquez; y la estación D, la de Ingenio. La precipitación en la estación A es de 939.2, la área es de 58. En la estación B es de 1069.8 y su área es de 52. En la estación C su precipitación es de 912.1 milímetros y su área es de 46.6. En la estación D es de 1124.2 milímetros y su área es de 50.08. Los resultados del método de Thiessen en la precipitación promedio es de 974.50 milímetros. En el diatograma podemos evidenciar que en el año 2011 la precipitación fue alta, teniendo mayor a 80 milímetros de precipitación. Y la precipitación menor fue la del año 1994, que fue 42 milímetros. También se puede calcular los caudales máximos según el método de Gamble. En el método de Gamble debemos tener más de 20 datos. Es lo recomendable. En este caso se utilizaron desde 1993 hasta el 2013, teniendo un tiempo de retorno de 21 años, la cual su media fue de 696.11 milímetros. Su variación fue de 91.96 milímetros. Su coeficiente fue de 71.70 milímetros y su variación estándar fue de 654.72 milímetros. También se calcula lo que es cálculos de precipitaciones diarias máximas probables para distintas frecuencias. El periodo de retorno en 2 años. Su variable reducida será de 0.36. Su precipitación es de 681. Su probabilidad de ocurrencia es de 0.5 y su corrección de intervalos fijo es de 769.53. En el tiempo de retorno de 500 años, su variación reducida es de 6,21. Su precipitación es de 1100.24. Su probabilidad de ocurrencia es de 0.99 y su corrección de intervalos fijos es de 1243.27. El coeficiente relativo en la curva doble masa se puede calcular el coeficiente relativo. Su coeficiente relativo es de 0.998. Hola, soy Cristina Alexandra Yuque Apolinario. Bueno, prosiguiendo con el tema del Hidroesta, de ese programa que es una herramienta para poder realizar cálculos, vamos a hablar sobre el análisis de consistencia. Para poder determinar el análisis de consistencia es importante tener los datos históricos. En este caso estamos tomando desde 1993 hasta el 2013. Por ende, al realizar estos datos, vamos a sacar los máximos. Al determinar estos máximos, nos hemos dado por visto que no tenemos ceros. Eso quiere decir que al momento de realizar esta curva del análisis de consistencia, no va a haber un espacio.
¿Qué quiere decir esto? Que nuestra curva está siguiendo su paso. Entonces, no va a haber ninguna interferencia para acotar a ello. Entonces, al realizar nuestra desviación promedio, hemos notado que no vamos a realizar la comparación de la teoría con la práctica, en este caso, con la data que nosotros tenemos. Bueno, para calcular la evotranspiración es importante saber este concepto. Esta es una cantidad de agua que reforma desde el suelo, ¿no? O sea, que se retorna desde el suelo hasta la atmósfera. Esta evaporación de la tierra, se puede decir, es la evaporación de la tierra más la transpiración de las plantas. Entonces, todo este proceso es la evotranspiración. En este caso, estamos desarrollando por el método de Darwin. Hay muchos más métodos, pero este es el método por el cual hemos optado realizar esta explicación. Si nosotros entramos al litro esta, podemos encontrar o datar todos estos datos que nos pide por cada año, pero el objetivo de este trabajo es poder dar a conocer y hacer algo más dinámico. Por ende, vamos a realizar este cálculo de la evapotranspiración por Excel. Entonces, el método de Darwin nos dice que siempre va a realizar por dos variables. En este caso, va a ser por la temperatura mensual y su latitud. Bueno, la estación que nosotros estamos tomando es la estación de Santa Ana. Nuestra longitud es de 75 grados, 13 minutos y 17.5 segundos. Y nuestra longitud es de 12 grados con 34.4 minutos y 0 segundos. Estos datos son importantes a la hora de realizar o completar el cuadro que vendría a ser de Darwin. Bueno, para completar este cuadro que consta de la temperatura media del año, la temperatura media mensual, el índice, la ETP, que es la evotranspiración, sin corregir, hallar N, como ya fue mencionado, y hallar el número de días por mes, y por último realizar el ETP, que va a ser en centímetros por mes, o bueno, en este caso anual. Entonces, para rellenar este cuadro, como se puede apreciar en la realización que estamos haciendo, vamos a optar por determinar, vamos a optar por ir a los datos históricos que tenemos en el CENAMI. Al nosotros introducir estos datos en CENAMI, vamos a ingresar a Santa Ana, porque esta es la estación principal que nosotros estamos tomando como referencia. Al realizar esto, nos va a salir nuestra temperatura máxima y nuestra temperatura mínima. Esto nos va a salir por cada año, entonces son 21 años que nosotros tenemos que realizar esta data para poder obtener nuestra temperatura máxima y nuestra temperatura mínima, por lo que nosotros hemos optado de realizar, como se puede ver en el procedimiento que estamos realizando, por poner cada año con distintos colores, ¿no? Para poder distinguir y para que se nos haga mucho más factible al momento de realizar esta operación, ¿no? Con estas fórmulas que nos pide por el método de Darwin. Bueno, lo que vamos a hacer para poder hallar primero la temperatura, vamos a realizar del año de enero. Vamos a realizar cuál es esta temperatura máxima que tenemos desde enero en 1993. Y consecutivamente vamos a ir a febrero, marzo, abril, mayo, junio, teniendo su temperatura máxima y su temperatura mínima. Al obtener estos dos resultados, vamos a realizar su promedio. Entonces vamos a realizar el promedio por cada mes: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Bueno, para poder realizar o completar este cuadro Excel, que es de Darwin, vamos a realizar con lo primero, ¿no? Después de haber hallado el promedio por cada mes, vamos a tener una temperatura media anual. En este caso vamos a comenzar por el año de 1993, como se puede mostrar en la pantalla. En el año de enero nos da una temperatura promedio que ya hemos realizado de 12.3.
en en el mes de febrero tenemos un 12.4, seguidamente 12.3, 11.6, 10.6, 7.6, 9.3, 7.8, 11.4, 11.9, 13.1 y 13.5. Entonces, estas son nuestras temperaturas medias mensual, ¿no? Temperatura media mensual. Seguidamente vamos a pasar al índice, que está representado por I. Este índice representa el calor mensual. En este caso, vamos a realizar este índice. El primer mes nos sale 3.90, el segundo mes nos sale 3.95, el tercer mes nos sale 3.90, 3.57, 3.11, 1.99, 2.55, 1.96, 3.48, 3.71, 4.2 y 4.4. Entonces se tiene que realizar este índice por los 12 meses. Después de haber realizado el índice de calor mensual, tenemos que realizar la sumatoria del índice de calor, que nos da un 40.97. Este es un dato muy importante para realizar los siguientes pasos. Por eso es importante realizar esta suma. Seguidamente vamos al otro cuadro, que es sobre la ETP sin corregir, como ya habíamos mencionado al inicio, ¿no? Como uno de los pasos. Bueno, en este caso se va a realizar con una fórmula. Esta fórmula nos dice que va a ser 1.6 por 10 sobre el índice, como ya fue mencionado, que hemos calculado, por su temperatura media mensual. Todo esto elevado a la... Antes de realizar este procedimiento del ETP sin corregir, tenemos que determinar este A. La fórmula que corresponde a esto es de 6.75 por 10 a la menos 7 por nuestro índice al cubo, menos 7.71 por 10 a la menos 5 por el índice al cuadrado, más 0.01792.5 por nuestro índice, más 0.49239. Entonces, al momento que nosotros introducimos el índice a nuestra fórmula, vamos a tener A. En este caso, vamos a proseguir a hallar con esta fórmula nuestros resultados, ¿no? Entonces, en el mes de enero nos da como resultado nuestra ETP sin corregir 5.6318. El segundo mes, 6.684. El tercer mes, 5.66318. El cuarto mes, 5.26. El quinto mes, 5.74. Y consecutivamente, como estamos nosotros determinando en el Excel, va a copiar toda la fórmula hasta diciembre, que es de 6.26. Entonces aquí ya tendríamos, gracias a esta fórmula que nos da Torway, nuestra ETP, que vendría a ser el sin corregir, ¿no? En este caso. Seguidamente de eso vamos a hallar N, y para hallar N tenemos que tener en cuenta dos tablas. ¿Por qué? Estas dos tablas nos van a ayudar a estar en los estándares de acuerdo a la latitud que tenemos. En este caso, nuestra latitud corresponde a la latitud sur. Por lo que vamos a tomar, al ubicarnos en la tabla, la latitud sur a partir de julio, junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Esa es la primera parte, que va a constar desde el 15 hasta el 10. ¿Por qué? Porque al momento de realizar nosotros el promedio de nuestra latitud, vamos a realizar el análisis, el promedio o la sumatoria, nos va a salir de 12.57. Al momento que nosotros tenemos este resultado, vamos a sumar la gravedad más los minutos y los segundos. En este caso, nuestra gravedad es de 12 grados. Nuestros minutos es de 34.4 minutos y nuestros segundos es 0.
Entonces vamos a realizar la sumatoria. Sería 12 grados más 34.4 sobre, como estamos hablando de minutos, va a ser sobre 60, más 0 sobre 3.600 segundos. Esto nos da como resultado 12.57. Al tener este resultado, nos encontramos en este rango, como se puede visualizar en la pantalla. Tenemos este rango de 10 a 15. Entonces vamos a comenzar por el mes de julio. En el mes de julio, como vemos que no está exactamente este dígito de 12.57, vamos a realizar la interpolación. Al momento de realizar la interpolación, nos sale que en el mes de julio va a ser de 11.44, siguiente 11.62, 12, 12.40, 12.70 y 12.87. Correspondiente a la latitud sur, con el cuadro de arriba tenemos desde enero. Desde enero nos sale 12.75 a la hora de interpolar, 12.50, 12.15, 11.8, 11.49, 11.34. Entonces aquí ya tendríamos completo todos los meses, de acuerdo a N. ¿Qué quiere decir N? N es el máximo de horas de sol, dependiendo del mes, ¿no? En este caso estamos correspondiendo desde el mes de enero a diciembre, y esto se mide por su latitud. En este caso nuestra estación de Santa Ana tiene una latitud sur. Siguiendo con esto, tenemos que hallar nuestro factor. Este factor se va a determinar sobre n sobre 12. En este caso, este factor es de reducción. Entonces, como nosotros ya tenemos el dato de n en el primero, que es de enero, de 12.75, esto lo vamos a dividir entre 12, teniendo como resultado 12.38. Seguidamente de hallar nuestro factor de reducción, vamos a pasar al número de días por mes. Esto es de acuerdo a cuántos días tiene cada mes. En el mes de enero, por ejemplo, tenemos 31 días. En el mes de febrero, 28. Y así consecutivamente vamos a ir hasta el mes de diciembre. Entonces, este rango tiene que estar de acuerdo al número de meses correspondientes. Después de ello vamos a determinar nuestro número de días. Este número de días es por D sobre 30. Esto va a corresponder a este parámetro. En el primer mes nos da, en el mes de enero, 1.03. En el segundo, 0.93. En el tercero, 1. Prosiguiendo 1, 1.03, 1, 1.03, 1, 1.03 consecutivamente hasta llegar al mes de diciembre con 1.03. Entonces, hasta ahora hemos visto todos estos procesos y son muy rápidos. Es importante tener en cuenta 4 fórmulas de las que ya hemos estado hablando para poder determinar al último la evapotranspiración, que vendría a ser centímetros por sobre anual, ¿no? En este caso que estamos hallando de 1993. Aquí también se va a realizar la multiplicación del índice por el factor de reducción y por el número de días. Esto es muy importante a tener en cuenta. En el primer mes de enero nos va a salir 6.18, en el segundo 5.52, en el tercero 5.17, en el cuarto 4.70, en el quinto 3.20, en el sexto 4.03 y en el séptimo 7.25, 5.34, 5.79, a medida que va bajando, ¿no? 6.40, 6.93. Entonces, todos estos resultados es el ETP que vamos a tener, final. Por ende, es necesario, para ya tener en cuenta, ¿no? por cada año, la sumatoria de todos estos resultados que nos ha salido al momento de operar y realizarlo en el Excel. Entonces, al tener la sumatoria nos sale 62.45. Este es en el año de 1993. Este proceso vamos a realizar para todos los años, desde 1993, como es el ejemplo que ahorita acabamos de hacer.
hasta el año del 2013. Entonces son 21 años que nosotros tenemos que estudiar y conseguir estos datos. Entonces, al momento que nosotros hacemos esto, tenemos que tener mucho cuidado por cada mes al realizar los análisis, ¿no? En este caso, para el año de 1994, 95, 96, 97 hasta el 2013, tenemos que realizar estos pasos, ¿no? Primero es poder realizar su temperatura máxima y mínima. Después de realizar esto, sacar su promedio. Al momento de realizar el promedio, tenemos que hacerlo por cada mes y así consecutivamente por cada año para poder tener nuestra tabla de Thornway y determinar nuestra evapotranspiración. Entonces, el resultado que nosotros tenemos anual es del año de 1993, que nos sale 62.32. Y consecutivamente hasta el año de 2013 vamos a tener estos resultados. Entonces, en el primer año vamos a tener 62.32, en el segundo 63.05, en el tercero 62.86. Entonces acá estamos viendo, ¿no?, una progresiva por cada año. En el cuarto y consecutivamente que voy a estar diciendo es 63.36, 63.21, 63.55, 64.49, 62.92, 61.14, 62.24, 63.98, 64.62, 63.50, 64.53, 62.38, 62.57, 63.05, 63.30, 63.32, 63.32 y 63.05. Entonces estamos viendo que siempre está entre 62 a 63 estos datos que nosotros hemos obtenido para nuestra evapotranspiración. Y esto es lo que correspondería a este cálculo, ¿no? Entonces ya tenemos nuestro análisis de consistencia y también nuestra evapotranspiración. Nosotros podemos realizarlo por el Hidroesta, que es una herramienta donde nos puede salir mucho más rápido estos datos, pero también es importante saber de dónde salen estos datos y también qué métodos, ¿no? Como acabamos de explicar, este método es muy interesante porque utilizan dos variables, lo que viene a ser lo que se mencionó anteriormente, ¿no? La N, que determina por su latitud. En este caso nuestra cuenca era, bueno, nuestra estación era latitud sur, y por la temperatura, ¿no? O sea, estos promedios que nosotros sacamos por cada mes y por cada año. Eso vendría a ser todo sobre la evapotranspiración. Muchas gracias. Con la exposición vamos a aprender lo que es el procedimiento para hacer nuestro modelamiento hidrológico en el software GKHMS, ¿verdad? En primer lugar vamos a tener que abrir el software, aperturar. Vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a ir a la pestaña File, a Nuevo, y vamos a crear el nombre ejemplo, ¿verdad? Ejemplo. A continuación vamos a seguir a ubicar la carpeta guardar. Vamos a ir a mis documentos, guardar y crear. Ya que tenemos creado nuestra carpeta llamada ejemplo, ahora tenemos que agregar los componentes para hacer el modelamiento hidrológico. Vamos a colocar componentes, vamos a tener Basic Model Manager, hacemos clic sobre él y vamos a aperturar el cuadro de diálogo para colocar nuevo. Vamos a abrir un cuadro de diálogo más, donde vamos a colocar el nombre de lo que va a ser en este caso cuenca, ¿verdad? Seguido vamos a tener que crear. Luego creamos una subcarpeta que dice Basic Models, ¿verdad? Desplegamos la carpeta y se nos apertura lo que va a ser el icono de la cuenca, ¿verdad? Aperturamos cuenca y se abre la nueva ventana que va a ser en este caso donde vamos a trabajar todo el proyecto de modelamiento. Seguidamente vamos a proceder a insertar nuestra cuenca, que va a ser ahí, buscamos en la pestaña y aperturamos jalando, ¿verdad? Clic en la cuenca y clic en pantalla. Se nos apertura el cuadro
aperturamos el nombre, cambiamos a cuenca que vamos a trabajar, creamos y volvemos a utilizar el puntero. Ya tenemos la cuenca aperturada, por tanto tenemos la cuenca, hacemos clic sobre la cuenca y desplegamos lo que va a ser las opciones de propiedades de la cuenca, ¿verdad? En este caso tenemos nuestro área. Vamos a hacer un ejemplo con la consideración de 32 kilómetros cuadrados aproximadamente. Para nuestro ejemplo tenemos ahora el método de pérdida. Vamos a colocar lo que va a ser precipitaciones efectivas. Vamos a mover el desplegable para poder buscar en None, ¿sí? Le damos OK al cuadro de diálogo. En las transformaciones colocamos en el CSS, que va a convertir la precipitación efectiva en caudal, y en nuestro flujo básico colocamos en None. Ahí solamente colocamos y lo dejamos corriendo, sí, ¿ya? Seguidamente nos vamos a lo que va a ser transformación, y para este caso vamos a colocar un área un periodo promedio para poder evaluar, ¿no? Para nuestro caso vamos a verificar que vamos a colocar un aproximado de 93 minutos aproximadamente, ¿sí? Y seguidamente ya podemos verificar que tenemos todos los datos. Ahora tenemos que hacer ingresar para nuestros datos de precipitación, ¿no? Para lo cual tenemos que ir a Components. Vamos a buscar en la pantalla desplegable a Timesheet Data Manager y se nos apertura el cuadro de diálogo. Buscamos nuevo y tenemos lo que va a ser el nombre. Vamos a poner, ¿no? Pluviómetro 1 para nuestro primer dato y vamos a crear. Cerramos la pestaña y seguidamente verificamos al lado izquierdo que se nos ha creado una nueva carpeta, ¿no? Desplegamos y desplegamos 2 veces para calcular nuestro pluviómetro. Vamos a tener ahí. Entonces ahora vamos a tener las características de lo que vamos a colocar dentro del pluviómetro, los datos. Vamos a colocar los datos de forma manual. Vamos a cambiar unidades en milímetros y el intervalo de tiempo va a ser dentro de 1 hora, ¿no? Para ejemplificar. Ahí vemos que el desplegable sigue incrementándose y ahí vamos a incrementar el tiempo, ¿no? Vamos a colocar para nuestro ejemplo un promedio de tiempo que va a durar más o menos entre las 2 de la mañana y va a terminar el mismo día a las 6 de la mañana aproximadamente. ¿Ya? Ahora sí podemos verificar que se ha ingresado lo que es la información. Tenemos los valores. Ahora vamos a irnos a la tabla. Vamos a verificar los valores. Vamos a tener que verificar lo que es la precipitación temprana de 5.1, 2.6 y luego 0 y después 3, ¿ya? Así vamos a hacer. Vemos que luego cambiando a gráficos tenemos nuestra precipitación. Así nos sale nuestra gráfica para el ejemplo, ¿verdad? La cuenca. A continuación vamos a verificar lo que va a ser modelamiento hidrológico. Vamos a tener que es usar nuestro modelo hidrológico, ¿verdad? Vamos a Components Meteorological Model Manager, vamos a nuevo y vamos a cambiarle el nombre, ¿no? ¿Verdad? Crear en Meet. Luego se nos despliega una ventana más, desplegamos y vamos a tener que colocar otra vez los datos, ¿verdad? En el desplegable. Vamos a tener la precipitación para hacer, vamos a especificar y vamos a tratar de lo posible tener en el final la opción por set default, ¿verdad? ¿Ya? Nos vamos a Basins para decir que estamos trabajando dentro de la cuenca, ¿sí? Y luego nos vamos a especificaciones de hidrograma
Y como ya estamos trabajando con la cuenca, vamos a vincular el pluviómetro P1, ¿verdad? Esto es la información de la cuenca que ya se le ha proporcionado a la GKHMS. Tenemos la precipitación y ahora vamos a verificar nuestro modelo hidrológico, ¿verdad? Ahora solamente para culminar nuestro modelo vamos a tener especificación de control. Vamos a Components, Control Specification Manager, New, crear, y vamos a control 1, crear, y vemos que se nos crean otros desplegables, ¿verdad? Vamos a buscar en el desplegable, vamos a abrir control 1 y vamos a colocar los datos, ¿verdad? Vamos a colocar el intervalo de tiempo en donde queremos que corra el modelo. Es el tiempo donde hemos ingresado el periodo de información. Vamos a estar aquí arriba, lo encontramos. Solamente hemos colocado la hora, lo que nos tenía por defecto, 1 de enero, y colocamos el 1 de enero, ¿eh? Vamos a copiar lo mismo, vamos a poner el tiempo de inicio de control. Inicia a las 2 porque a las 2 se está iniciando la tormenta, a las 2 tenemos que controlar, y vamos a terminar a las 6 de la mañana, pero nosotros tenemos que seguir controlando el flujo porque eso aún sigue dándose, el flujo no cambia, ¿sí o no? Entonces el resultado se va a dar cada hora, ¿no? O mejor, cada 10 minutos, como lo hemos trabajado nosotros, ¿no? Para nuestro cálculo de datos. Y para ahora vamos a continuar para correr el modelo, ¿no? Vamos a ir a Compute, a Create Compute y Simulation Around para correr la simulación. Tenemos ahí la primera simulación. El nombre por defecto es Round, no cambiamos nada. Le damos siguiente, control 1, siguiente, y ya tenemos ahí ha corrido el modelo. Vamos a verificar que tenemos la información que ha contrastado, ha sido rápida porque es un modelamiento básico, ¿verdad? Está corriendo más rápido. Ahora activamos el desplegable en la ventana Run y clic en esta pestañita, ¿verdad? Para correr. Cerramos y ya tenemos todos nuestros datos que vamos a necesitar para lo demás en la simulación. Mira, dentro de Cuenca aperturamos y tenemos nuestros gráficos, ¿verdad? Ahí tenemos una curva de nuestro ideograma, las precipitaciones, el caudal que nos genera, ¿verdad? Entonces así podemos verificar que tenemos toda la información con números. Vamos a la tabla si queremos verificar con valores. Ahí tenemos información más detallada. Tenemos también los cuadros de datos que nos va a mostrar la tabla. Según los intervalos, en este caso el tiempo está desde las 2, ¿sí? Y esto se puede pasar a los archivos Excel, ¿verdad? Y con control C y control V tenemos precipitación, la pérdida, excesos, el caudal directo, el flujo básico, el total de flujo y todo eso, ¿no? Entonces podemos verificar que con esto se obtienen todos los datos. Tenemos las tablas y todo lo que nos puede interesar, ¿no? Con esto ya terminamos de correr el modelo. Esto es pero un modelamiento un poco más básico, más apresurado de lo que hemos tratado de hacer en nuestro trabajo, porque hemos tratado de simplificar para hacer un poco más rápido, más dinámico este proceso de explicación, para que sepa más o menos cómo correr el programa de una manera más sencilla, ¿no? Para nuestros datos que vamos a presentar a continuación, hemos utilizado ya datos más realistas y una mayor cantidad de parámetros para calcular, ¿verdad? Prosiguiendo con la exposición, vamos a presentar el cuadro de resumen de lo que va a ser el GKHMS.
Vamos a presentar en primer lugar al hidrograma e ideograma de nuestro modelamiento hidrológico del río Chulcas. Como podemos observar, se muestra lo que viene a ser la precipitación que se viene dando por los datos que se han insertado dentro de lo que va a ser el software. Vemos que como se ha colocado los datos de una precipitación de una lluvia continua durante el periodo de una hora, analizado de cada 10 minutos, verificamos que como tramo inicial tenemos una curva que va de forma ascendente. Esto debido a que en este periodo de tiempo se ha dado una lluvia con una mayor intensidad hasta llegar a su punto máximo, que va a ser la cima. Luego se va a ir declinando la curva según lo que va a ir el periodo de drenaje de esta precipitación, ¿no?, a través del caudal de lo que va a ser nuestra subcuenca del río Chulcas. A continuación tenemos lo que va a ser nuestro cuadro de resultados del volumen total de la precipitación de la subcuenca del río Chulcas. Como se puede observar, tenemos una precipitación enorme que va a ser la de 120.208 metros cúbicos de volumen de agua. Ustedes se preguntarán el por qué llevamos esta precipitación tan enorme. Es porque el software te calcula la precipitación total dentro del área de la cuenca, ¿no? En este caso nosotros estamos trabajando para la subcuenca del río Chulcas con un área territorial de 214.16 kilómetros cuadrados. Entonces el software nos está botando prácticamente todo el volumen de agua que se va a precipitar dentro de este territorio, y como podemos observar es un territorio que es bastante extenso, ¿no? A continuación tenemos lo que va a ser nuestra tabla de series de tiempo. En el siguiente recuadro vamos a poder verificar lo que va a ser los periodos de tiempo en los cuales han sido analizados nuestro programa. Para este caso se ha tomado en cuenta el periodo de precipitación de una hora y los intervalos de tiempo de análisis cada 10 minutos. Vamos a tener también lo que es una línea con lo que va a ser la pérdida, los excesos de flujo directo, el flujo base y el total de flujo. Esto va, como ya se ha mencionado, es analizado cada 10 minutos. Con este cuadro de tiempo nosotros podemos verificar un total y sacar las conclusiones de cuánto es el periodo total de tiempo que se ha analizado, cuánto es el flujo total de lo que se tiene y cuánto es la pérdida total que se ha tenido. Para nuestro caso, como ya se ha mencionado, la precipitación total tenemos de 122.208, y como ya se ha mencionado es también por un periodo de una hora el análisis. En el siguiente cuadro tenemos lo que va a ser la muestra de precipitación. Del mismo modo podemos ver que al inicio, en el periodo que dura la lluvia, que es durante una hora, vamos a verificar un cuadro de precipitación enorme. Luego, cuando finaliza la lluvia, el cuadro va descendiendo porque la lluvia va llegando a sus puntos mínimos. Luego verificamos que la lluvia ha tenido un declive total. Luego se reinicia la lluvia y luego va aplanándose lo que va a ser nuestro cuadro, debido a que la lluvia ya ha cesado, y por lo tanto el cálculo y la medición de lo que va a ser el volumen de precipitación y nuestro caudal va disminuyendo, ¿no?, de forma periódica. El siguiente recuadro nos demuestra lo que es la precipitación acumulada. La precipitación acumulada se va a ver reflejado en una curva, ¿verdad? Lo muestra la siguiente curva, que tenemos un crecimiento ascendente debido a la intensa lluvia que se va a generar por el periodo de una hora, y según va drenando, va calmándose lo que es la lluvia, nuestra pendiente va disminuyendo, ¿verdad? Y hasta que llegar a uniformizarse, donde ya va a haber un periodo de drenado continuo, y ya no va a haber un incremento debido a que el agua ya no
ya no va a ser periódicamente, no va a ir acumulándose, entonces el periodo de drenado va a ir fluctuando uniformemente. Prosiguiendo con la exposición, vamos a dar pase a las conclusiones. Se utilizaron los programas ArcGIS Hidroesta 2 y GKHMS para realizar el estudio hidrológico de la subcuenca del río Chulcas. Se realizó la delimitación y la codificación FAST-Tether de la subcuenca del río Chulcas mediante el programa ArcGIS, el cual permitió determinar las características geomorfológicas. Se analizaron los datos obtenidos del CENAMI, de la ANA, mediante el programa Hidroesta 2, la cual consistía en variables meteorológicas e información pluviométrica. También se aplicó el programa GKHMS para realizar el modelamiento hidrológico de la subcuenca y determinar cuál es el periodo de drenaje, cuál va a ser el volumen de agua calculado según la precipitación que vamos a colocar en los datos. Y también podemos concluir que estos datos van a ser muy importantes para presentarlos a una autoridad local o una autoridad comunal que deseen hacer alguna inversión en lo que va a ser según dar utilidad a los recursos hidrológicos de la subcuenca del río Chulcas para hacer canales de irrigación, para realizar otro tipo de actividades también aparte de las ganaderas. Y podemos verificar también que han sido analizados los datos gracias a este software. En la siguiente diapositiva podemos verificar nuestras fuentes de datos, que van a ser la Autoridad Nacional del Agua, los datos del CENAMI y alguna bibliografía que se ha podido consultar. El presente trabajo ha sido desarrollado por los integrantes Méndez Choque Carolina, Alvarado Zárate Jefferson Miguel, Ayuque Apolinario Cristina, Contreras Chávez Alexis, Martínez Palacios Pamela Lisbeth y Samaniego Baldión María Isabel. Y para concluir, el grupo se despide con la siguiente frase: la vida comenzó en el mar, tomando sus muchas y diversas formas. Por eso es menester tomar conciencia de nuestras acciones y cuidar el agua. Culminando la exposición, agradecemos al docente por habernos acompañado durante este periodo en el curso de hidrología y en el análisis de la subcuenca del río Chulcas, que se localiza en la ciudad de Huancayo. Gracias.